Hola, hola mis amigos, una vez más es un gusto, un placer dirigirme a ustedes a través de este medio. Les saluda a su amigo y servidor Arturo Flores. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que titulé La familia y las redes sociales. Es un tema amplio, por supuesto. De hecho, comprende muchos aspectos de nuestra vida actual y social y familiar. El papel que juegan las redes sociales hoy en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos y de todo su entorno. De tal manera que es un tema por demás importante. Me ocupa y me preocupa lo que sucede en el entorno familiar, los desafíos que la familia está enfrentando en este tiempo y que cada día serán mucho más difíciles de superar y mucho más difíciles de trabajar con la familia para poder salvaguardarlos de todas las implicaciones que hay en las redes sociales, y que de por sí ya encontramos una familia deteriorada en sus valores, en su estructura familiar, en su origen, en su diseño divino. Y quiero iniciar compartiendo con ustedes primero un pasaje de la Escritura, en donde dice en el Génesis capítulo 3, en el versículo 1, en donde entabla una conversación Eva con la serpiente. Ustedes recordarán aquella conversación en inicios de la humanidad, que tiene una esencia tremenda, una trascendencia para nuestros días, porque ese ha sido el engaño, la mentira del enemigo, para poder distorsionar la imagen de Dios en el ser humano, para poder llevar en un propósito diferente para el que fuimos diseñados todos. En un principio Dios creó al hombre y lo creó con un propósito, un proyecto de vida correcto, perfecto. Pero en esta conversación que tuvo la mujer con la serpiente se acerca a la mujer y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Porque la mujer le había explicado y le había argumentado que Dios había dado indicaciones de comer de todos los árboles del huerto, pero que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente le argumentó a la mujer y le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Entonces ese ha sido el argumento, toda la historia, es un cuestionamiento de todo lo que Dios ha dicho. Esos son los desafíos que enfrenta la familia hoy en día, nuestros hijos. Una generación que cuestiona lo que Dios ha dicho. Una generación a la que incluso no le interesa lo que Dios ha dicho o lo que Dios dice. De tal modo que nos enfrentamos a desafíos enormes, tremendos, contra los cuales tenemos nosotros que saber cómo enfrentarlos. Pero para eso pues hay que conocer al enemigo, hay que saber de qué se trata. Y entonces en este afán de buscar estrategias, de buscar las formas para poder velar por nuestra familia en el trabajo de administración, de mayordomía que tenemos, que nos fue asignado a nosotros los líderes de hogar. De por sí que ya nos encontramos con una familia dañada en su estructura. Las redes sociales han venido a evidenciar el daño que de por sí ya existía en los valores de la familia, en su propósito, en su diseño original. Hay un tema que miraba en una serie que se titula El dilema de las redes sociales. Se los recomiendo mucho a los papás para que lo vean con sus hijos. Allí es una serie de Netflix, precisamente, una plataforma en donde usted puede mirar la realidad de las redes sociales, hablada desde la perspectiva de los propios creadores. Es decir, aquí hablan las personas que fueron creadores, de plataformas como Google, como Facebook, como Instagram, como todas las plataformas de redes sociales que hoy conocemos, las más famosas, las más conocidas, los gigantes de las redes sociales. Entonces ellos hablan desde su propia perspectiva, tratando de crear conciencia del efecto que ha tenido esta nueva era de redes sociales, cómo ha cambiado la cultura y ha cambiado a toda una generación a partir de los años 95, 96, que empezó a darse este auge. Hoy en día tenemos una generación de niños que nacen ya con un dispositivo móvil en sus manos, y entonces esto es alarmante porque ya no tenemos la facilidad de educar a nuestros hijos como lo hacíamos anteriormente, a la antigua, ¿verdad? Con los valores que a nosotros nos enseñaron. Ahora ellos se enfrentan
a una pantalla que les ofrece una gama de alternativas en donde ya ni siquiera son ellos quienes toman sus propias decisiones. Es decir, esto es tremendo. Yo no sabía, por ejemplo, que hay ingenieros en sistemas, psicólogos, expertos en conducta humana, graduados de Harvard, y la mayoría de ellos son personas que ni siquiera rebasan los 25 años de edad, pero son expertos en conducta humana, de tal manera que ellos han desarrollado sistemas para poder tener a las personas entretenidas en las redes sociales, para que consuman a través de ellas. Fíjese, estaba mirando, ellos hablan de cómo estos ingenieros que están detrás de las plataformas de redes sociales, ellos tienen una especie de avatar de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos que hay en el planeta, porque todos los seres humanos que están conectados a las redes sociales, estas personas se encargan de crear algoritmos, es decir, patrones de la inteligencia artificial que se encargan de proporcionarte a ti todo lo que te tenga entretenido, todo lo que sea de tu interés, pues. Entonces, ellos conocen tu persona, saben de ti más de lo que incluso tú sabes de ti mismo, ¿sí? Entonces hacen que las personas tomen sus propias decisiones sin saber quiénes son. Entonces nosotros tenemos que conocer un poco de esto para saber qué es lo que esas personas están haciendo con toda nuestra familia y con nosotros mismos, ¿sí? Imagínense a un ser humano que está creado con un propósito, pero viene a un mundo en donde ya hay un sistema establecido y que pareciera que esta persona toma sus propias decisiones, pero que no es así. En realidad siempre están guiando o orientando tu manera de pensar, tu manera de actuar. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Un ser humano que no sabe ni siquiera quién es contra un grupo de ingenieros expertos en conducta humana que trabajan en cuestiones psicológicas? Saben mucho más de nosotros de lo que nos imaginamos. Eso es lo que conocemos como inteligencia artificial. Los mismos creadores se volvieron incluso dependientes. Hay un joven que fue el creador de la plataforma para consumir en Facebook, es decir, el área de mercadotecnia, y él comparte en su experiencia personal que él está trabajando las horas que le dedica a su trabajo y que llega a su casa, pero en su trabajo él lo que hace es crear formas de cómo atrapar al consumidor. Es decir, conocen tus deseos, tus gustos, tu estado de ánimo, qué te alegra, qué te entristece, tu situación sentimental, tu situación emocional. Conocen todo de ti a través de las redes sociales. Entonces, él comentaba que llega a su casa y su trabajo es ese, atrapar a los consumidores. Y quiero hacer un paréntesis en esto de consumidores, porque se dice que el nombre que se utiliza en las redes sociales son el nombre de usuarios. Es un término para decir consumidor. Y solo hay dos empresas que usan esta palabra de usuario. Y estas son el narcotráfico y las redes sociales. Le llaman usuarios a los consumidores. ¡Qué tremendo! Fíjese bien que las drogas están equiparadas en su poder de atrapar a los usuarios de la misma manera que las redes sociales. O sea, está equiparado el poder que tienen sobre la conducta humana. Tremendo esto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la familia enfrenta este desafío, y este varón compartía que él se encarga de hacer eso en su trabajo, y que cuando llega a casa él tiene dos niñas, y que en lugar de ponerles atención, él está haciendo la cena y está conectado en su teléfono, mirando lo que está pasando, es decir, atrapado por su propia creación. ¡Qué tremendo! Irónico, pues. Entonces, se dieron a la tarea todos estos ex servidores de estas plataformas de hacer campañas de conciencia social, de conciencia en los hogares, en las familias, para explicar que ellos crearon algo que nunca se imaginaron que tuviese un lado oscuro. Es decir, nunca lo hicieron con la intención de dañar a nadie, porque realmente son una herramienta las plataformas. Pero la otra cara de la moneda es lo que ellos están tratando de compartir con la gente, y que por supuesto al compartirlo se dieron cuenta de que es irrelevante, porque crearon un monstruo que tiene vida propia ahora, y que es difícil de controlar, que ni siquiera ellos ahora pueden controlar eso. Es tremendo, ¿sí? El punto aquí es que
Es difícil hacer que una persona con conocimiento, con experiencia, con una fe incluso, ¿sí?, con la que ha crecido, una persona como usted y yo que tenemos una cultura en donde todavía no crecimos con las redes sociales y tenemos una fe y tenemos un Dios y tenemos una religión, es difícil que nos hagan cambiar de pensamiento. Por eso el objetivo es crear un sistema que a partir de que una persona nace, crece en un mundo con tanta información falsa en donde ya no distinguen la verdad de la mentira y se convierten en una generación sin identidad, sin propósito, sin valores y lo más importante, sin fe, sin conocimiento de Dios. Es decir, la fe y la religión serán cosas del pasado, obsoletos para esta generación actual. Vendrán, dice la Escritura, hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural. Por eso están trabajando hoy en día en modificar el ADN del ser humano, en la cuestión de las vacunas. Eso ha sido de toda la historia, no es nuevo. Dice que serán ingratos, desleales, desobedientes a los padres. ¿No le suena familiar esto a la generación que hoy estamos mirando? Una generación que pareciera que no tiene alma. ¡Qué tremendo! ¿Dónde usted cree que se formaron todas estas personas? Así es, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Y la verdad es que no sabemos cómo luchar contra una tecnología para la que aún no estábamos listos. Porque hoy en día los avances tecnológicos, la ciencia se ha incrementado, ha crecido a pasos gigantes, de tal manera que ahora es difícil para nosotros como padres de familia ir a la par de lo que la generación de nuestros hijos le tocó vivir. Entonces las plataformas tienen un poder incalculable, una influencia sobre nuestros hijos y sobre nosotros mismos. Pueden modificar la conducta humana de una manera imperceptible, de tal manera que tú ni cuenta te das que tu cultura, tus creencias, tu formación ya está dominada por el sistema. Entonces influyen en todo. Hoy en día estas plataformas tienen el poder de influir en la política, en la democracia de los pueblos, de las naciones, etc. Y todo esto que yo les digo es una información que comparten los propios creadores. Y ellos dicen, el problema en realidad no tiene nombre. Ellos no le pueden poner un nombre. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué fue lo que salió mal en esto? Porque al final de cuentas, les repito, utilizamos todos estos recursos, estas herramientas, pero las redes sociales en realidad pusieron a prueba y evidenciaron lo frágil que estaba la estructura de valores en cada individuo y por supuesto en cada familia. Solamente evidenciaron eso, es decir, es como venir y quebrar algo que ya estaba roto. Usted sabe que, por ejemplo, en las costas no utilizan fierro porque lo corroe el salitre del mar. Utilizan aluminio o utilizan madera. Porque el metal del fierro, aunque es un metal, una aleación, el salitre corroe y deteriora la estructura, las moléculas del fierro, hasta degradarlo y completamente destruirlo. Algo que es fuerte puede ser muy fácilmente destruido cuando se expone constantemente a algo que lo puede dañar. Eso es lo que las redes sociales han hecho. Gradualmente han ido destruyendo los valores de la familia, la comunicación. Dígame, cuando usted se sienta, ¿quién no tiene el celular a la mano? ¿Quién de su familia no está metido en las redes sociales? Es decir, se volvió parte de la vida y nunca nos dimos cuenta en qué momento ocurrió. Mira, ahorita usted está escuchando a través de las redes sociales esto. Pareciera que es bueno, pareciera que es útil, pero yo quiero decirles que es más el daño que el beneficio que las redes sociales han causado en la familia. Es más, no debería estar escuchándolo a través de la red social, debería estar en una iglesia escuchando el mensaje dominical. Pero mire que están cambiando la cultura, están cambiando los hábitos de vida de la sociedad moderna. Entonces, no son las redes sociales en sí las responsables de la desintegración familiar, de los divorcios, de las adicciones. No, es la forma en la que usamos estas plataformas y es la estructura que tenemos nosotros en cuanto a nuestra identidad. Tenemos que tener cuidado nosotros de lo que pasa en nuestro hogar. Dios nos dio la responsabilidad de vigilar lo que pasa en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de nuestros familiares. Mire, quien creó la cerveza le aseguro que no tenía como objetivo destruir familias, crear caos en la vida individual,
de las personas, ni siquiera destruir su economía, todo lo que causa el vicio, el alcoholismo. Los que crearon el alcohol o los que crearon la cerveza no lo hicieron con ese fin, pero la realidad es que eso es lo que ocurre. Entonces, así pasó con los creadores de estas plataformas. No pensaron que iba a trascender a tal grado, que iba a crear adicciones. Mire, las adicciones hoy en día son más comunes de lo que usted se imagina. Un ama de casa con buenos hábitos, que no fuma, que no toma, que es una mujer de hogar, puede ser adicta y no lo sabe. Una persona que pasa más de 6 horas en las redes sociales ya creó una adicción. Y una adicción le va a generar problemas sociales, problemas de relaciones familiares, le va a crear ansiedad, le va a crear problemas emocionales, psicológicos. Mire, vea usted hoy en día, anteriormente los hijos iban a la escuela y cuando menos en la escuela, y aún en la escuela casi todos los problemas tenían que ver con las redes sociales. Los muchachos estaban con el celular en plena clase, los maestros, etcétera. Hoy en día podemos decir, bueno, ya no tenemos ese problema con las clases en línea, pero el problema es que ahora están conectados todo el tiempo. Entonces es más grave aún. ¿Cuánto tiempo pasan tus hijos? Observe a la familia. ¿Cuánto tiempo pasan metidos en las redes sociales? Los jóvenes hoy en día, las generaciones de jóvenes hoy en día creen saber mucho por las redes sociales, pero todo lo que hay en las redes sociales es desinformación. Ya no saben distinguir lo falso de lo verdadero. Y mire, la vida real es otra, completamente otra, a la vida virtual. En la vida real hay que trabajar para comer, hay que trabajar para vestir, hay que trabajar para pagar el internet. Y eso los muchachos de hoy en día no lo saben, porque pasan tanto tiempo en las redes sociales. Y entonces me impresionó cuando estos creadores de las plataformas hablan de los avatars, de las personas que representan a cada uno de nosotros, en donde ellos saben qué es lo que necesitas y te hacen un consumidor, un usuario que constantemente está metido allí. Y entonces estamos sumergidos, inmersos en esta cultura que nos atrapó y no supimos cuándo. Ahora el asunto es cómo salir de ella o cómo navegar en medio de todo este mar de mentiras y verdades para educar a nuestros hijos, para sacar adelante a nuestra familia. Qué difícil es transmitirle la fe a una generación superficial, a una generación virtual incluso, en donde les decía al principio, pareciera que la fe, el creer en Dios, la religión, son cosas del pasado, son reliquias del pasado. ¿Cómo traer a la realidad de nuestros hijos y de nuestra familia una conciencia de que Dios es nuestro creador y que Dios existe y que Dios es real y que hay una vida eterna esperándonos por delante, que esta vida efímera pasará y que sí es cierto, estamos en una era de la tecnología, pero esto terminará tarde o temprano? ¿Por qué? Bueno, porque se está aniquilando la conciencia del ser humano. Y mire usted que las personas que viven sin Dios, lo único que los detiene, entre comillas, a hacer lo malo es la conciencia. Pero cuando se está aniquilando la conciencia con un sistema que va degradando los valores de manera imperceptible hasta que el ser humano se vuelve insensible a su entorno, a los demás. Por eso dice Pablo a Timoteo, vendrán hombres amadores de sí mismos, ingratos. Mire la ingratitud, desleales a los padres, desobedientes, o sea, sin valores. Dice intemperantes, insensibles, tremendo. O sea, prácticamente sin alma. Entonces, ¿en dónde empezó el problema? Bueno, con la era de las redes sociales, ¿sí? Entonces, el núcleo del tejido social está siendo dañado, está siendo exterminado a través de todo esto, ¿sí? ¿Y dónde quedó entonces la creación de Dios? Por eso les inicié compartiendo la plática de la mujer con la serpiente y la serpiente tratando de engañar a la mujer, y la engañó porque le dijo, con que Dios ha dicho esto. Eso es lo que cuestiona la nueva era, lo que Dios ha dicho. Invita al ser humano a experimentar lo que sea que le produzca placer o felicidad, dejando a Dios fuera de su vida. Y esa es la peor mentira que el ser humano puede creer. No hay felicidad, no hay vida, si no está Dios de por medio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué contrastante suena esto con el mundo de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, una generación a la que no le importa lo que Dios dice, pero lo que Dios dice
se cumplirá, porque la Escritura dice, cielo y tierra pasará, incluye las redes sociales, pero su palabra permanecerá para siempre. De tal modo entonces que Dios nos invita a velar por nuestra familia. Solamente es una breve plática para crear conciencia en ti, papá, en ti, mamá, o en ustedes, los hijos, para que presten atención cómo se infiltró esto en nuestra vida, cómo se volvió parte de nuestra vida. Y hoy más que nunca en la vida, la familia sufre el más violento ataque en su identidad y su propósito. En lugar de que haya hogares que reflejen la imagen de Dios, familias que funcionan correctamente, tenemos familias disfuncionales, tenemos familias de géneros diferentes que van tras su propio camino y que el fin es la extinción, es la muerte. Porque la Escritura dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Una buena función de una familia comienza creando obediencia a la palabra de Dios. Una mayordomía responsable. Dios descansa en nosotros cuando somos mayordomos responsables, cuando hacemos nuestro trabajo de orar por nuestra familia, de llevarlos al conocimiento de Dios y de administrar todas estas cosas que atrapan a nuestros hijos hoy en día. Entonces, mire, los desafíos que hoy enfrenta la familia son muchos y peligrosos y debemos velar por nuestra familia. Que Dios nos ayude a cuidar y a vestir a nuestra familia con ropas blancas para estar listos para el día de la manifestación de los hijos de Dios. La Escritura dice en Hebreos 11:7 que Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, dice, sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Le repito el texto, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Esta es una advertencia y un llamado para todos nosotros, porque Dios nos está advirtiendo de las cosas que ya están, que no van a venir, ya están. La inteligencia artificial no va a venir a dominar el mundo, ya lo domina. No nos hemos dado cuenta, pero ya nos domina. Entonces tenemos que ser sabios. Y dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Lo que deseamos con esta reflexión hoy en día, amado amigo, hermano, es que tu conciencia despierte a una realidad. No vivas en una realidad virtual, ni siquiera vivas en una realidad física de tu entorno. Procura vivir en la realidad de Dios. Métete con Dios. Así como la ciencia ha aumentado, también aquellos que tienen hambre de Dios, la revelación vendrá sobre tu vida. Dios aumentará al conocimiento que tienes una revelación profunda que te lleve a buscar a Dios como nunca lo has hecho. Y eso te proporcionará el discernimiento necesario para saber llevar a tu familia al puerto de la salvación, en donde toda tu familia será salva de esta generación. En alguna ocasión, cuando Pedro predicó, lleno del Espíritu, dijo, huyan de esta perversa generación. Estamos en una generación que se está apartando de Dios y que las redes sociales han jugado un papel muy importante en el deterioro de los valores. Pero, amigo mío, te invito para que regreses al origen de aquel que nos creó, para que volvamos los ojos al único que tiene la solución a todas estas situaciones que vivimos todos los días. Si tú tienes amor hacia tu familia, la mejor forma de demostrarles que los amas es volviendo a Dios, acercarte a Dios, reconcíliate con Dios si es que has vivido lejos, porque lo que se viene, mi amigo, es mucho más terrible de lo que te imaginas. Las cosas que están por venir, créeme, serán mucho más difíciles de superar y toda nuestra familia está en riesgo. Por lo tanto, yo te invito a construir un arca, y construir un arca es obedecer la palabra, conocer a Jesús, conocer a Cristo, porque allí encontrarás la solución a toda esta situación que estamos viviendo. Mi amado, yo deseo que Dios te dé luz, entendimiento y que hagas una oración por tu familia todos los días, te acerques a Dios y lleves y presentes a cada uno de los integrantes de tu familia para que ellos alcancen su propósito eterno. No estamos aquí para dejar historia en este mundo, pero estamos aquí para conocer al Dios eterno, al que nos creó en su amor eterno, nos creó, nos diseñó con un propósito, con un plan, y hoy estamos aquí.
De nosotros depende el camino que tomaremos hacia adelante. Dios te bendiga, oro por ti para que te acerques a Dios, para que no dejes tu fe y para que encuentres la forma de transmitirla a tus seres amados, a tu familia, porque a ti Dios te ha dado la responsabilidad de presentarte un día con toda tu familia delante del Dios juez justo. Bendigo tu vida y espero que esta conversación te haya edificado, te haya bendecido. No olvides seguir nuestros próximos temas y nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga, mi amigo.